Bienvenidas y bienvenidos al programa La Paz en Foco, el programa institucional del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos un invitado muy especial, el nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el magistrado Eduardo Cifuentes. El magistrado Eduardo Cifuentes tiene una larga trayectoria, fue presidente de la Corte Constitucional, fue defensor del pueblo, igualmente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, para mencionar algunos de los cargos. Es por lo tanto una persona de una trayectoria muy importante, y el pasado 4 de noviembre asumió la presidencia de la JEP junto con la vicepresidencia de la magistrada Alexandra Sandoval. Magistrados y Fuentes, una pregunta para nuestros televidentes, y es: ¿por qué se elige presidente de la JEP cada 2 años y cuáles son las funciones del presidente de la JEP? Muchas gracias, profesor Alejo, por esta invitación. Me siento muy honrado de estar con usted y con su audiencia. El presidente de la JEP, de conformidad con el reglamento, tiene un periodo de 2 años, a diferencia de lo que ocurre con los presidentes de las altas cortes, que tienen normalmente un periodo de 1 año. Este presidente de la JEP tiene 2 años. Y el objeto es que se trata de coordinar una actividad compleja y difícil como es la propia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por consiguiente, no es una designación, digámoslo así, honorífica, sino por el contrario, es un trabajo, y por ello es muy importante que se tenga un periodo por lo menos de 2 años para poder desplegar un efecto tangible en la propia jurisdicción. Se trata de coordinar varias salas de justicia y al mismo tiempo las secciones propias del tribunal. En consecuencia, 2 años es un periodo razonable para tener un programa y para poderlo ejecutar en una jurisdicción que va más allá de lo puramente judicial. En su posición, usted afirmó que la JEP es indispensable para alcanzar la paz, la cual es un anhelo de todos los colombianos. ¿Por qué cree usted que la JEP es indispensable efectivamente para alcanzar la paz? Bueno, el acuerdo final para la paz se selló con un actor armado, las FARC, después de 50 años de guerra. Pero en ese acuerdo, que se incorporó en la Constitución política, están sentadas las bases para construir la paz. Una cosa es la paz pactada y otra cosa es la construcción de la paz. La construcción de la paz exige esfuerzos muy grandes de la sociedad colombiana, de todos los colombianos y las colombianas, del gobierno nacional. Los próximos 3 gobiernos tienen que introducir reformas estructurales en el país, tienen que proceder a una reforma rural agraria importante, tienen que buscar la sustitución de cultivos, tienen que efectivamente desarrollar planes específicos de desarrollo social y económico en más de 150 municipios en el país, tienen que permitir y lograr una desmovilización precisamente de los guerrilleros, en fin, tienen que resolver problemas a través de políticas socioeconómicas, pero también esta paz se construye sin impunidad y por consiguiente se requería de un sistema especial de justicia para investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los graves delitos cometidos durante este conflicto armado interno, determinar esas responsabilidades y sus sanciones, y al mismo tiempo a través también de otros órganos como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, también lograr verdad, justicia y reparación dentro de un sistema. Por consiguiente,
se trata de la necesidad de construir la paz que ha sido pactada. El solo pacto de paz no es suficiente, hay que llevarlo a la práctica. Y como se ve, un elemento de la práctica compromete precisamente a la justicia. Esta paz se construye sin impunidad para que no se reciclen los ciclos de violencia, para que el tejido social roto pueda volver efectivamente a restañarse, a integrar la sociedad, que no puede estar dividida entre amigos y enemigos, y tenemos que buscar verdad, justicia, reparación. ¿A través de qué? A través de la justicia. Y por eso, para esta paz sin impunidad, era necesaria la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. En los últimos tiempos hemos escuchado en ciertos sectores, especialmente de los que estuvieron en contra del plebiscito, la idea de que habría que derogar la JEP mediante un referéndum. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Que realmente eso es posible? ¿Es un poco especulación para distraer la opinión? ¿Cómo analiza usted esas opiniones que se escuchan de cuando en cuando en la opinión? Primero, yo creo que esa no es la opinión que comparte la mayoría de las colombianas y los colombianos. Yo creo que este es un sector que me atrevo a pensar es más bien minoritario. Es un sector que efectivamente estuvo siempre en contra del proceso de paz y ahora está en contra de las instituciones como la JEP creadas por el proceso de paz para buscar verdad y para buscar reconciliación. Y por consiguiente, si bien se trata de un sector que tiene presencia mediática, presencia política, presencia en el gobierno, me parece a mí que es de todas maneras una minoría. Yo estoy seguro que la mayoría de mi pueblo colombiano está por la paz y por consiguiente no va a aceptar la invitación de retroceder al pasado, de dejar un proceso de paz que ha costado tanta sangre, tantas víctimas, tantas masacres, tantos desplazamientos. Y cuando se llega a un acuerdo que además se sella ante la comunidad internacional con garantes de varios países, que se instrumentaliza a través del sistema de Naciones Unidas, que se deposita justamente ante el órgano depositario de los principales tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario como una obligación del Estado colombiano, cuando después se incorpora en la Constitución política, cuando después se desarrolla a través de numerosas leyes y decretos, cuando después se analiza por la Corte Constitucional palabra por palabra, letra por letra, coma por coma, cuando previamente además el órgano representativo del pueblo, que es el Congreso, lo asume. Realmente se trata de un cuerpo normativo que es la paz hoy de Colombia, que es la Lex Pacificatoria colombiana, que está blindada normativamente, interna e internacionalmente. Internamente, ¿por qué internamente? Porque acabar con la JEP, que es un elemento, una vertebral del acuerdo de paz y de la Constitución de la Paz, significa que el Estado colombiano renuncia a la paz y al deber de pacificar el país. Y eso no es ni más ni menos que romper un elemento esencial de la Constitución. Por consiguiente, no hay referendo constitucional, he dicho, que pueda sobrevivir el examen de la Corte Constitucional en 24 horas. Sería abiertamente inconstitucional. Además, el Estado colombiano empeñó la buena fe internacional y a través de actos unilaterales, el jefe del Estado y los órganos del Estado colombiano se comprometieron con la paz. De otro lado, este es un acuerdo que se llevó a cabo con un grupo armado no vencido. O sea, la buena fe interna e internacional
que son también elementos esencialísimos de la Constitución profunda, de aquella Constitución que no se puede cambiar ni siquiera por reforma de la Constitución. Están señalando que esto es irreformable y por consiguiente es inderogable. Eso desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista material, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político, es muy importante que los colombianos se apropien de este proceso y por consiguiente deje de ser un anhelo y se convierta en una realidad a lo largo y ancho del país. Y sobre todo, que tengamos en cuenta que este conflicto armado interno lo han sufrido los más pobres, las familias más pobres del país, los grupos étnicos, indígenas, comunidades negras. Nosotros casi que hemos perdido el campesinado en Colombia y por consiguiente, de una manera absolutamente irresponsable, se habla de invitar al pueblo colombiano a regresar al pasado. Eso es una pesadilla. Y esa pesadilla yo no creo que la vaya a comprar el pueblo colombiano. Eduardo, como tú lo mencionas, efectivamente varios actores internacionales, entre ellos la Corte Penal Internacional, consideran que la JEP puede convertirse en un referente a nivel mundial en lo que tiene que ver con justicia transicional. La pregunta para nuestros televidentes es, ¿qué tiene que ver la JEP en el campo de la justicia para otros países y en esta idea de convertirse en un referente? Pues bien, yo les diría que mientras que nuestros queridos amigos y amigas televidentes nos escuchan y nos ven, en el mundo entero hay más de 100 conflictos armados internos. O sea, en la historia desde los últimos 50 años, el gran protagonista de la violencia no son las guerras mundiales, sino son precisamente las guerras civiles, las escisiones internas, los conflictos armados no internacionales como el de Colombia. En el pasado, las principales normas de derecho internacional humanitario se concibieron inicialmente a través de la costumbre y luego esa costumbre se convirtió en ley internacional a través de varios tratados internacionales. Pero realmente se trataba de pacificar, de excluir en cierta medida a la población civil de esas grandes confrontaciones armadas internacionales, o sea, guerras interestatales. Sin embargo, la verdad nos ha traído más bien conflictos armados no internacionales y por consiguiente llegar a un acuerdo de paz, establecer sistemas como el de la justicia transicional para que ese conflicto efectivamente también tenga un ingrediente de justicia y de verdadera reparación, se convierte, si nosotros tenemos éxito, como estamos seguros, en un referente a nivel internacional. No en vano, este proceso ha sido patrocinado por el Sistema de Naciones Unidas. No en vano tenemos en Colombia comisiones de verificación de Naciones Unidas, porque quiere elevarse al plano precisamente de una buena práctica internacional. Realmente resulta muy difícil y muy costoso en todos los conflictos armados internacionales llevarlos a una corte penal internacional, a un tribunal penal internacional, porque además se trata de tribunales distantes de sus países, de sus regiones, del epicentro de los conflictos, y es muy importante que después del conflicto, a través de la justicia, se presente una pedagogía de la buena convivencia. O sea, después de periodos de interacciones violentas entre seres humanos, hermanos, entre familias de un mismo pueblo, de una misma comunidad, se hace necesario llegar a una paz y una paz con justicia. O sea, una paz con dignidad, en otras palabras. Y por consiguiente, ese es el empeño nuestro, ofrecer una posibilidad de dignidad a más de 8 millones de víctimas en Colombia, pero también ofrecer una posibilidad de reintroducción en la escena social a los perpetradores de esos crímenes,
en términos de sanciones, pero también en términos de posibilidades existenciales nuevas dentro de un país reconciliado. Esa es una necesidad. Si no, como diría Hobbes, profesor Alejo, la vida resulta brutal, dura y difícil cuando uno nace y vive en conflicto armado interno como hemos vivido nosotros. Esa es la invitación de estas minorías contra la JEP, volver a épocas brutales o mantenerlas. ¿Por qué? En beneficio de élites que explotan el conflicto armado interno y en beneficio de quienes se han beneficiado de esos grandes crímenes del conflicto. Por eso cuando comienza a surgir la verdad a través de la Comisión de la Verdad y de la JEP, esas personas, esos grupos, esos intereses buscan derogar las instituciones de la justicia. Yo creo que el pueblo colombiano es suficientemente sensato para decir no a eso. De acuerdo, mi estimado Eduardo, y ya que le hemos mostrado a nuestros televidentes lo importante que es para nosotros los colombianos en este periodo, lo que es la JEP y la importancia internacional que también va a tener, la pregunta sería, en este periodo, bajo su presidencia, ¿cuál cree usted que son los principales desafíos que deberá asumir la Justicia Especial para la Paz? Bueno, la JEP ya está instituida, está consolidada. Ahora entramos en una etapa en la cual efectivamente se va a cumplir el fondo de nuestra misión. Les decía, el objetivo es una paz sin impunidad, máximos responsables debidamente sancionados y juzgados, no a la impunidad. Y creo que ese mandato imperativo del acuerdo y de la Constitución es el que vamos a cumplir de manera inmediata. La JEP ya está consolidada, ya podemos hacerlo. ¿En qué consiste? Los máximos responsables, después del juicio en el que los sujetos protagónicos son la unidad de investigación y acusación de la JEP y la sección del tribunal que se llama sección sin reconocimiento como juez, ellos deben imponer penas de prisión hasta de 20 años a los máximos responsables de las atrocidades cometidas en los últimos 50 años, o sea, en el conflicto armado interno colombiano. Penas hasta de 20 años de prisión. Salvo que esos máximos responsables y los demás responsables hagan aportes de verdad plena, asuman la responsabilidad y reparen a las víctimas. Por consiguiente, vamos nosotros a acelerar los procesos en virtud de los cuales llamamos a los máximos responsables a que asuman la verdad, asuman la responsabilidad y asuman la tarea de reparación inmediata de las víctimas. Si no lo hacen, serán enviados al proceso criminal propiamente dicho, al proceso adversarial y tendrán penas de 20 años. O sea, profesor Alejo, vamos a tratar de agotar la primera fase, que es el presupuesto de la pena de prisión. Y por ello, es muy importante que las víctimas, que son el sujeto protagónico de la JEP, participen ante esas personas llamadas a rendir versiones para aceptar verdad y responsabilidad. Es muy importante también que las personas llamadas, los máximos responsables y las demás personas llamadas, entiendan que tienen un compromiso existencial con ellas mismas para cambiar su propia existencia, para hacerse cargo de su pasado, pero en términos de modificación de su proceder y de su futuro itinerario en la sociedad, y asuman el valor
el coraje de decir frente a las víctimas lo que hicieron y por qué lo hicieron. Eso requiere mucho valor. Eso requiere coraje. Muy importante. ¿Y qué le pasa y qué debe hacer los jueces de la JEP? Los jueces de la JEP deben construir esa verdad a través de ese trámite y deben contrastar, verificar que eso sea cierto, que eso corresponda a la realidad. Y entonces aplican las sanciones que están previstas si acaso reconocen verdad, responsabilidad y reparación, que son sanciones que restringen la libertad, sin duda alguna, restringen la libertad de locomoción, pero al mismo tiempo los obliga a asumir tareas de reparación frente a las víctimas que pueden incluir inclusive trabajos, tareas y actividades que tengan contenido reparador. Todas esas actividades y la restricción de la libertad serán verificadas por el sistema de Naciones Unidas. En consecuencia, son sanciones efectivas, pero son sanciones propias de una justicia muy importante, que es la justicia restaurativa, restauradora. Es un modelo de justicia también muy importante, muy de la modernidad. O sea, en Colombia ha hecho crisis el derecho penal clásico. Si no, los invito a los distinguidos televidentes a que vayan a las cárceles de Colombia, donde desde hace lustros de lustros se presenta un estado de cosas inconstitucional, donde no existe ninguna posibilidad de redimir la pena en términos de resocialización, donde efectivamente el derecho punitivo ha fracasado absoluta y completamente, y entender que este modelo tiene mayor contenido ético, redignifica mejor a las víctimas, mantiene a un sujeto permanente, a un sujeto infractor, pero reconciliado con la sociedad, permanentemente a la vista de aquellas personas que dañó, pero que tiene que efectivamente reparar, y al mismo tiempo vigilado por la propia JEP y por autoridades internacionales, haciendo esto efectivo. Esto es esto es muy importante y es parte de la sustancia. Ahora, si estas personas en este periodo breve rehusan, se van a una pena de prisión de 20 años. Y más aún, la JEP, desde ahora, cuando advierte que no existe ningún ánimo de cooperación, de asunción de la verdad y de la responsabilidad, directamente o los envía a la pena de los 20 años o los excluye de la jurisdicción. Esa es las metas que vamos a cumplir en estos 2 años, profesor Alejo. Bueno, muy importante esa claridad, pero de ahí se deriva esta pregunta. En este momento han comparecido a la JEP alrededor de 2.500 militares, alrededor de 12.000 guerrilleros y otros cuantos cientos quizás de terceros o de agentes del Estado en otra condición. Eso plantea entonces la inquietud, ¿cómo va a manejar el tema la JEP para que no se vaya a convertir en una justicia paquidérmica, en una justicia que justamente haga o repita lo mismo que se le critica a la justicia ordinaria, que es lenta, que no da respuestas, etcétera, etcétera? Expliquémosle a los televidentes, mi estimado Eduardo. Bien, naturalmente hay que introducir a los televidentes en un término que seguramente han escuchado en estos tiempos a los jueces de la JEP. En la JEP se habla de macrovictimizaciones y de macrodelitos. O sea, la JEP no es el juez que juzga caso por caso, delito por delito, sino juzga una masividad de delitos que se han estructurado a través de planes en el tiempo y por consiguiente adopta lo que se denomina una lógica de sistema. Y por ello tenemos que ir a los máximos responsables, tenemos que establecer los patrones, los contextos y naturalmente eventos ejemplificativos de esos patrones. También las víctimas tienen generalmente una participación a través de organizaciones de víctimas con el objeto
de que su participación sea más eficaz. De lo contrario, estaríamos hablando de 9, 8, 9 millones de víctimas. Se pueden congregar en asociaciones, en organizaciones, y también la defensa de las víctimas es una defensa inteligente que tiene que servir como de relatora de colectivos de víctimas. También el proceso es un proceso mucho más expedito, es un proceso de muy pocos trámites, es un proceso que en síntesis se reduce a versión de estas personas, presuntos grandes o máximos responsables, traslado a las víctimas, contrastación por parte de la JEP, y a partir de allí se determina si en efecto hay o no contribución y si efectivamente la persona o se va a pena de 20 años de prisión o precisamente por haber hecho un aporte pleno y haber asumido la responsabilidad, tiene otro tipo de sanciones en lógica de justicia restaurativa, que no es, repito, impunidad, sino es una respuesta inteligente de reestructuración del tejido social en los dos sentidos. Finalmente, estas personas de las FARC, los ex miembros de la fuerza pública, se están incorporando a un proceso en el cual tienen que decir verdad y tienen que reparar a las víctimas, de lo contrario se van al otro procedimiento, pero de todas maneras es un procedimiento también sancionatorio, simplemente en lógica de justicia restaurativa. Muchas gracias, magistrado Cifuentes. Una pregunta final para que cerremos esta conversación. Cuando usted se posesionó, además de jurar cumplir con los deberes de su cargo como presidente de la JEP, usted convocó un movimiento ético y espiritual por la paz. ¿Podría ampliarnos cuál es el sentido de ese llamado que usted le hace a los colombianos? Sí, ese llamado en virtud del cual, para respetarnos los unos a los otros, no necesitamos de ninguna norma jurídica, sino simplemente requerimos sentir nuestra humanidad, sentir que nuestro lugar en el mundo es único y es una oportunidad para poder desarrollar un proyecto personal y comunitario y para permitir que otros lo hagan y así construir entre todos el mejor destino individual y colectivo. Eso no necesita ni de ley, ni de decreto ley, ni de norma constitucional, ni de referendo, sino requiere efectivamente un movimiento que nace en cada uno de nosotros y en nuestras propias comunidades, que son nuestros referentes existenciales, y es a partir de allí que podemos efectivamente todos juntos vivir en dignidad. Vivir en dignidad es realmente la gran apuesta existencial que se nos plantea a todos los colombianos y colombianas. Y eso supone una transformación. En Colombia se vive en las capitales una cierta paz, pero el conflicto está allá en la periferia y nosotros no lo escuchamos, pero realmente somos todos colombianos. Allí están los niños, hay otros padres, otros campesinos, otros habitantes de pequeñas aldeas. Todos debemos entender que una condición básica de una sociedad bien ordenada es precisamente la paz. Y la paz no necesita estar en un acuerdo de paz. La paz necesita simplemente ser ficción de una vida en virtud de la cual yo no daño al otro ni el otro me daña a mí. Es que el conflicto armado interno fue esto, un daño excesivo de unos con otros, que es un crimen de guerra, sino es un daño excesivo, es una interacción violenta en virtud de la cual un sujeto A avasalla al sujeto B. Nosotros no hemos nacido, ni vivido, ni vamos a morir en virtud de ese ejercicio sistemático de interacciones violentas, de modo que la invitación es precisamente ética y espiritual.
Si es ética y espiritual y la asumimos, lo normativo, naturalmente que lo vamos a cumplir, pero lo cumplimos no porque el Estado nos lo exija, no porque una norma más allá de nosotros, en un ejercicio casi de heteronomía lo establece, sino nosotros entendemos que esa es la condición básica de la existencia. Y estamos nosotros llegando a la mitad de este siglo y no hemos entendido en Colombia que la condición básica de la existencia es no matarnos los unos a los otros. Bueno, muchísimas gracias, magistrado Eduardo Cifuentes. Por supuesto, la JEP cuenta con toda la solidaridad y apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, con nuestra rectora a la cabeza, y estoy seguro que con todas las universidades del país y la gran mayoría de los colombianos que estamos apostándole a esta transformación, a esta transición tan importante que está en curso en Colombia y que, aunque a ratos se vea como medio oscuro el camino, realmente estamos yendo en la dirección correcta. Muchísimas gracias, magistrado Eduardo Cifuentes, por acompañarnos en este programa, y a los televidentes de La Paz en Foco les agradecemos y los invitamos para nuestra próxima emisión. Muchas gracias, profesor Alejo. Fue un gran placer estar con usted y con su audiencia. Muy amable.